Shalom, amados hermanos, por la gran misericordia de Dios, estamos aquí una vez más, podemos abrir su palabra. Hoy tenemos Proverbios 18, veremos la segunda parte, desde el versículo 13 hasta el 24. Y amados hermanos, pues veremos aquí grandes verdades que el Señor quiere que la entendamos y que también la vivamos o que nos cuidemos de estas cosas que pueden suceder en el mundo. Y bueno, antes de comenzar, vamos a pedirle a Jesús que nos ayude con su gracia. Amén. Padre Santo, que estás en los cielos, venimos delante de ti con corazón humilde, Jesús, pidiéndote ayuda para este momento, para poder escudriñar tu palabra, para entender estos versículos que tú nos has dejado, Señor, para vivir en esta vida. Padre, queremos amarte en todo tiempo, queremos glorificar tu santo nombre, por eso te pedimos, llénanos de tu Espíritu Santo y danos tu gracia, Jesús. Gracias por todo, Señor. Amén. Entonces, amados, vamos a leer el versículo 13 que dice así: al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. En la versión rusa dice las mismas palabras, o sea, la misma frase, pero en otras palabras, que dice así: quien da respuesta sin haber escuchado es necio y recibe vergüenza. De hecho, estas palabras le hablamos continuamente a los niños porque ellos son los que tienden a responder sin escuchar hasta el final lo que los padres le quieren hablar. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Este versículo condena la impulsividad al hablar y la falta de disposición para escuchar. Responder antes de entender plenamente la situación es un signo de necedad que solo conduce a la vergüenza. Por eso, mis amados hermanos, Dios de una forma práctica nos quiere enseñar que, como dice en Santiago 1:19, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Porque si respondes sin haber escuchado antes que todo lo que te quieren decir, lo que te quieren aconsejar, y ya das respuesta, pues eres considerado como necio y vas a recibir vergüenza. Amén. Por eso, mis amados hermanos, aprendamos a escuchar antes todas las cosas. Escuchar la palabra de Dios, escuchar los consejos de los padres, de los ancianos. Amén. El teólogo Charles Bridges comenta: la sabiduría nos enseña a escuchar no solo las palabras, sino la intención completa del que habla, para que nuestra respuesta pueda ser con entendimiento y no desde un perjuicio precipitado. Amén. La escucha activa es una expresión de humildad y amor al prójimo. Amén. El Señor en su gran misericordia nos está enseñando a escuchar. Él mismo, siendo Padre y Dios, quien tiene toda la autoridad para hablar, ¿qué hace? Nos escucha. Tenemos que aprender a escucharnos unos a otros, a escucharnos con paciencia, a escuchar lo que nos quieren transmitir. Y después, pues que tenemos toda la información, entonces tener que decir, tener una palabra o hacer nuestro propio juicio para hablar acerca de ese tema. Amén. Por eso, prontos para oír, tardos para hablar. Versículo 14 dice así: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo angustiado? Salomón, pues quien escribió estas palabras, seguro que estaba mirando, ¿no? Y tal vez él mismo experimentó estas cosas. Yo puedo soportar una enfermedad, pero cuando mi corazón está acongojado, cuando tiene tristeza, cuando tiene angustia, ay, ¿quién soportará esto? ¿Qué nos quiere decir? La resiliencia humana puede aguantar una enfermedad física, pero un espíritu quebrantado, deprimido, es una carga mucho más pesada y difícil de sobrellevar. La resiliencia es la capacidad de adaptarse o sobreponerse a la adversidad, las traumas, las tragedias y el estrés. El hombre puede sobrellevar esos problemas físicos, pero cuando el alma está en angustia, ya no pueden encontrar salida, se siente demasiado pesado y el único que puede sanar la angustia del alma es Cristo. Amén. Por eso, la pregunta que hace Salomón: ¿quién soportará el ánimo angustiado? Pues como no lo puedes soportar, como no lo puedes sobrellevar porque te es de mucha carga, ve al Señor, entrégale tu carga, entrégale tu angustia y Él sabrá cómo sanar tu alma angustiada. Amén.
En Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. ¿Por qué Salomón entiende que no puede sobrellevar esa alma angustiada? Porque se secan los huesos. El hombre ya como que no tiene esperanza de futuro, no tiene esperanza de vida y se remuerde a sí mismo, se seca en su tristeza. Pero Cristo vino para darnos vida y darnos vida en abundancia. Por eso cuando sentimos que nuestra alma está acongojada, triste, enferma, vengamos a Cristo nuestro Salvador y Sanador. Amén. Matthew Henry en su comentario señala que este versículo nos enseña a compadecernos de aquellos cuyo espíritu está abatido y a apreciar la gracia de Dios, que es el único consuelo para un espíritu herido. La sanidad interior es a menudo más crítica que la física. Y eso es cierto. Por eso, como nosotros mismos un día estuvimos con alma angustiada, podemos compadecernos de los que tienen el alma triste y llevarlos a Cristo para que Cristo sane sus heridas. Amén, las heridas del alma. Amén. Seguimos ahora con el versículo 15 que dice así: el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Sabemos que siempre Salomón, por el Espíritu Santo, hizo esas comparaciones. El sabio busca la sabiduría. El necio no admite ni consejos, no quiere encontrar la sabiduría. Aquí el Señor nos está enseñando que la persona inteligente y sabia no es pasiva. Ella está constantemente buscando sabiduría, está buscando las enseñanzas que vienen de parte de Dios, que vienen de parte de la palabra de Dios. Busca activamente el conocimiento y la sabiduría mediante el estudio y el análisis de los textos que Dios ha dejado. Amén. Por eso, seamos sabios. Proverbios 1:5 dice, el sabio oirá y aumentará el saber. Mas sabemos que los necios, como no quieren escuchar, no quieren analizar, no quieren estudiar, pues siguen en su necedad. Y cada vez que hablan, exponen su necedad. Mas Cristo nos está llamando a que seamos sabios. Amén. Sabios y entendidos de corazón. Amén. John MacArthur enfatiza que el corazón sabio es una esponja para el conocimiento, no una piedra. Pues el corazón del necio es como una piedra, no permite que penetre la sabiduría, mas el corazón del sabio es como una esponja que lo recibe todo. Amén. La verdadera comprensión crea un apetito insaciable por más de Dios y de su verdad. Es un ciclo virtuoso. La sabiduría inicial motiva la búsqueda de más sabiduría. Amén. Por eso, seamos sabios. Escudriñemos la palabra de Dios para adquirir más sabiduría de parte de Dios. Amén. Versículo 16 dice así: la dádiva del hombre le ensancha el camino y le lleva delante de los grandes. Al principio cuando uno lee, como que no puede entender qué significa la dádiva del hombre, como que le abre camino delante de los grandes. Pues este proverbio describe una verdad práctica y observable de la vida humana. Un regalo, una dádiva, un regalo, un favor o una contribución valiosa puede abrir puertas, crear oportunidades. De otra manera, estarían cerradas. Es el principio de la generosidad y el ofrecimiento de algo de valor que te puede llevar a ensanchar el camino, o sea, disminuir los obstáculos, allanar el terreno, crear un acceso más fácil hacia una meta. Amén. Cuando eres dadivoso, cuando eres de corazón abierto para dar algo de ti, pues eso te abre caminos, te quita los obstáculos. Más también te puede llevar delante de los grandes. Proporcionar acceso a personas poderosas, influyentes o a puestos de alta responsabilidad. Aquí es importante entender, Dios nos está, expresando lo que sucede en el mundo. El que tiene el corazón dadivoso, el que tiene para prestar, el que da, va a recibir. Pero Dios nos está también advirtiendo de que eso puede llevar a algo malo, como por ejemplo el soborno.
tenemos que ser dadivosos, pero no podemos sobornar a nadie para llegar a una meta. Amén. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y tener sabiduría de Dios en nuestro corazón y un corazón sincero para con Dios. Este es un principio práctico, pero debe leerse a la luz de Proverbios 17, 23 y 21, 14, que nos dicen que hay que tener cuidado con el soborno. Amén. La diferencia está en la intención, que tenemos que ser dadivosos, pero si la intención de tu generosidad es recibir aplausos, es que te lleven a, como decir, no, pues a lugar más, a tener un lugar más alto, o sea, para tu propio egoísmo, si haces esa generosidad, esa bondad, para tu propio egoísmo, está mal. Si estás sobornando a alguien para obtener lo tuyo, eso está mal. Más, si con corazón sincero eres dadivoso, quieres bendecir a alguien, el Señor abrirá las puertas. Un ejemplo, Jacob. Jacob se sentía mal delante de su hermano Esaú porque le había engañado. Amén. Le había engañado. Primeramente le quitó la primogenitura vendiéndole un plato de sopa y después le engañó vistiéndose en forma de su hermano porque su papá ya estaba ciego y no podía ver, y pues cuando el padre le tocó a Jacob dijo, tienes el cuerpo de Esaú, el olor de Esaú, pero hablas como Jacob. Y Jacob no le declaró la mentira, o sea que él quería recibir la bendición de parte del padre. Entonces, pasaron 20 años, él estaba trabajando en Labán, después Dios le dice, vuelve a tu tierra, yo te bendeciré, pero él tenía que enfrentarse a su hermano. Y él tenía miedo de que el hermano, por venganza, podría matar a toda su familia. ¿Y qué hace Jacob? Envía regalos, abre puertas. Y eso puede ser que solamente Dios tocó el corazón de Saúl y el hermano vino, le abrazó, le dijo, pues vive conmigo, no hay problema, yo te perdono. Bueno, en otras palabras, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, lo que nos quiere decir Dios es que, precisamente, Bruce Walker distingue que este proverbio describe una realidad social, no necesariamente la aprueba éticamente. Dios no siempre aprueba, o sea, que des para lograr lo tuyo. Amén. Tenemos que tener mucho cuidado. Sin embargo, aplicado rectamente, habla de poder, de la generosidad y la utilidad para crear oportunidades, como el pan que se echa sobre las aguas. Amén. Jesús dijo en Eclesiastés, echa tu pan sobre las aguas y a su tiempo lo vas a recibir. O sea, todo lo que vas a sembrar, eso vas a cosechar. Amén. En otras palabras. ¿Entendido? Vamos ahora al versículo 17 que dice así. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. ¿Qué significa? En una disputa, la primera parte siempre presenta su caso de manera convincente y parece que tiene la razón. Muchas veces los niños hacen algo, tienen una disputa con alguien y vienen a los padres y le cuentan de su manera, la manera que ellos mismos lo ven, y todo parece razonable, todo parece que sí, ellos tienen la razón. Pero la sabiduría judicial exige escuchar a la otra parte para descubrir la verdad completa. Amén. Aquí vemos también la sabiduría de los padres, en este caso que dije de los niños, para no darle la razón al otro sin escuchar la otra parte. Tenemos que escuchar las dos partes para tener un juicio completo y un entendimiento completo de la situación, para poder entonces juzgar y decir quién tiene la culpa y quién no lo tiene. Amén. Así, esto es un principio bíblico, que no tenemos que solamente exponer nuestra parte como nosotros lo entendemos, porque muchas veces nosotros tenemos la tendencia de decir, ¡ay, hicieron injustamente para conmigo! Y tú expones tu punto de vista y parece todo bien, claro, pero viene la otra persona que también tiene su punto de vista y lo declara tal como es, y que descubre la verdad. Amén. En Juan 7:21 aplica este principio. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre sin primero no le oye y sabe lo que ha hecho? O sea, no podemos juzgar, ni en la ley se puede juzgar a una persona porque solamente un hombre lo está acusando. Tienen que ver
¿cómo decir? Todas las situaciones, todos los puntos de vista, tienen que ver la situación desde diferentes ángulos para poder entonces hacer un juicio. Amén. No por el juicio de una persona, como si ya van a condenar a la otra. Entonces, Charles Bridges aplica esto a la autojustificación. ¿Cuán dispuestos estamos a justificarnos a nosotros mismos? Pero cuando viene nuestro adversario, ¿quién puede ser nuestro adversario? Puede ser Dios, puede ser nuestra conciencia, inclusive puede ser nuestro acusador, el diablo, y nos descubre. Nos queremos justificar, pero tenemos nuestra conciencia, tenemos al acusador y tenemos al mismo Dios que lo sabe todo. Amén. Y lo expondrá todo tal como es. Es un llamado a la humildad y a la búsqueda de la verdad objetiva. Amén. ¿Entendido? Vamos entonces ahora al versículo 18. La suerte pone fin a los pleitos y se decide entre los poderosos. En conflictos intensos donde ninguna parte cede, un método imparcial, como echar suertes, era una práctica antigua para discernir la voluntad divina, puede resolver el estancamiento y evitar una contienda prolongada. El hecho de que se necesite un método aleatorio para decidir entre los poderosos es en sí mismo un comentario sobre la naturaleza humana. O sea, no es algo que Dios apruebe, que siempre tenemos que echar suertes. O sea, no tenemos que echar suertes como para resolver un conflicto, dice, entre poderosos, ¿no? Porque cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene poder para, como decir, no, pues decir su última palabra y nadie quiere ceder. Dios no quiere que echemos suerte, Dios quiere que llevemos todo a la paz. Pero Salomón está expresando algo que había sucedido y que sucedía en aquel entonces. Amén. El hecho de que se necesite este método aleatorio, lo voy a leer nuevamente, para decidir entre los poderosos, es en sí mismo un comentario sobre la naturaleza humana. Sugiere que cuando el poder, la influencia y la terquedad chocan, la razón y la justicia a menudo quedan de lado. La suerte, al ser completamente imparcial, humilla a los poderosos al mostrar que su disputa no puede resolverse con su propio poder o astucia. En Hechos 1:26 vemos un ejemplo que los apóstoles usaron la suerte para decidir quién sería el sucesor de Judas Iscariote. Pero tampoco podemos afirmar que es algo que Dios quiere que hagamos. Amén. Tenemos que confiar en el Espíritu Santo. De hecho, ellos hicieron eso antes de recibir el Espíritu Santo. Eso significa que lo hicieron humanamente porque era una costumbre que cuando no sabían cómo escoger bien, pues echaban suerte y que Dios decidiera. O sea, como que la suerte era la decisión de Dios, como cayera. O como un ejemplo, en nuestros días, aquí en Rusia se usa esto, hay un pleito y cogen una moneda y dice, bueno, yo soy este y tú eres este. Entonces tiran la moneda y pues en la parte que cae, ahí ese tiene la razón, o sea, ese tiene la última palabra. Sí lo hacen, pero tampoco quiere decir que nosotros como cristianos lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que analizar bien las cosas a la luz de la palabra de Dios y depender de la guianza del Espíritu Santo, porque Él guiará toda verdad. Él guiará a todo a la paz. Amén. Wiersbe nota que este versículo no promueve la superstición. Amén, es muy claro. Este versículo no promueve la superstición, sino que reconoce que a veces los conflictos humanos son tan enredados que necesitan una intervención que trascienda la argumentación humana para lograr la paz. ¿Entendido? Dios nos está llamando a tirar suertes a la superstición ni nada de eso. Pero eso sí sucede en el mundo. Versículo 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. ¿Qué significa? Cerrojos de alcázar. Se refiere a las trabas o barreras de una fortaleza. Estos cerrojos no eran simples pasadores de puertas, eran mecanismos grandes, pesados y complejos diseñados para sellar herméticamente la fortaleza y evitar que cualquier enemigo pudiera entrar.
Imagínense lo que Dios está comparando, una discusión o cuando hay ofensas entre los hermanos. Es como una fortaleza que tiene muchos cerrojos, que precisamente una ofensa entre los hermanos, tanto familiar como en la fe, puede crear una barrera más fuerte y difícil de penetrar que las fortificaciones de una ciudad. Y la reconciliación es extremadamente difícil. Pues así lo ve Dios cuando dos hermanos están discutiendo o se están ofendiendo unos a otros. Se están poniendo entre ellos fortalezas, cerrojos, obstáculos, y que penetre la paz es casi imposible. ¿Qué tenemos que hacer? Abrir nuestro corazón, dejar que la ofensa pase, perdonar como Cristo nos perdonó, entonces llevarlo todo a la paz. Amén. En Romanos 12:18 nos dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. Y Mateo 6:14 nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amén. Como el Señor nos perdonó, así debemos perdonarnos a los hermanos, y no tenemos que guardar ofensas. No tenemos que poner obstáculos, cerrojos, fortalezas para que tu hermano llegue a ti. Abre las puertas, déjalo pasar, perdónalo y llévalo todo a la paz. Amén. Matthew Henry explica: las rencillas entre hermanos son las más obstinadas. El amor que debería unirlos, cuando se pervierte, se convierte en el odio más amargo. Matthew Henry destaca la importancia crítica de resolver los conflictos rápidamente, como dice en Efesios 4:26-27. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. ¿Sientes que alguien te ofendió? Un hermano en Cristo dijo algo que te ofendió. Ve y resuelve antes que se ponga el sol. Ve y resuelve este problema con tu hermano. Amén. Versículo 20 dice así: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Y versículo 21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que ama la vida, comerá de sus frutos. Las palabras de una persona tienen consecuencias reales y tangibles. Pueden traer bendición o ruina, satisfacción o necesidad, dependiendo de su contenido. Por eso el Señor nos está diciendo: del fruto de su boca serás saciado. O morirás por causa de tus palabras, o vivirás por causa de tus palabras, porque es que daremos cuenta a Dios por cada palabra dicha de nuestra boca. Y como vemos en Proverbios 12:14 también dice: el hombre será saciado del bien del fruto de su boca. O sea, si nuestro corazón está lleno de cosas buenas de Dios, con sus bendiciones, nuestra boca hablará cosas buenas de bendición. Y como consecuencia, llevaremos el fruto de ese bien y tendremos vida eterna. De otra parte, el corazón que tiene necedad, pecado, no tiene perdón, tiene ira, contienda, llevará a la boca a hablar cosas así. Los frutos de los labios serán malos, que los destruirán a él mismo y también destruirán al prójimo que está escuchando esas palabras. Amén. Todo muy sencillo. Esta es la conclusión más importante. Lo que sale de tu boca es tremendamente poderoso. Una palabra puede levantar a alguien del suelo o hundirlo por completo. Y ten por seguro que tú serás el primero en experimentar el impacto de tus propias palabras, para bien o para mal. Amén. Por eso Santiago 3:6, el Señor, nos habla bien fuerte acerca de lo que es nuestra lengua, porque la lengua es la que habla, es el instrumento de que saca las palabras para afuera. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Uy, imagínense cómo Dios está viendo nuestra lengua cuando habla sandeces, cuando habla cosas necias, fatuas, cosas que no debemos hablar. La lengua es inspirada por el mismo infierno.
es que eso significa que el infierno está viviendo en ese corazón. Y ese corazón que está viviendo el infierno está hablando cosas malas, que lo está destruyendo a él y también a los demás. En el versículo 9 dice, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos, hermanos míos, esto no debe ser así. De una misma fuente no pueden salir dos aguas, aguas dulces y aguas amargas. No pueden. Por eso, o nuestro corazón tiene de Dios y hablamos cosas buenas bendiciendo a Dios, o nuestro corazón tiene al diablo, no tiene a Dios y hablan cosas malas, maldición contra nuestro prójimo. Amén. Tengamos cuidado. Por eso dice Santiago, hermanos míos, no puede ser así. Cada uno que se analice a la luz de la palabra de Dios. ¿Ama la vida? ¿Está hablando para vida o está hablando para muerte? Vamos ahora al versículo 22 que dice así. El que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Bueno, precisamente muchos hombres precisamente usan estos versículos, este versículo, para pedirle a Dios la benevolencia y que les dé esposa. No es nada malo, es un buen, ¿cómo decir? Un buen pedido. Pero tenemos que entender una cosa. No es solamente el que encuentra esposa, cualquier esposa. Tiene que ser una esposa conforme al corazón de Dios, para que realmente traiga la benevolencia de Dios, traiga la bendición de Dios, porque Dios deja claro en su palabra. Un matrimonio con una buena esposa, o sea, que tiene virtud, que tiene paciencia, que es amable, que tiene de Dios, que es sabia, es un don divino y una fuente de bienestar. Es una evidencia de favor y bondad de Dios para un hombre tener tal esposa. Por eso el Señor dijo en su palabra, Proverbios 19:14, la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Amén. Y lo repite en Proverbios 31:10, dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? El que haya esposa, no solamente cualquiera, sino que haya a la mujer virtuosa, su estima, dice, sobrepasa largamente las piedras preciosas. O sea, el hombre que se casa con una mujer virtuosa es que ha recibido de parte de Dios el bien, ¿cómo decir? Pues hermoso, un bienestar hermoso. Como decir, una herencia grandiosa. Porque tal mujer, su estima es como de piedras preciosas. Y la piedra preciosa en este mundo es algo difícil de encontrar. Y cuesta muchísimo. Muchísimo dinero cada piedra preciosa. Pues la mujer tiene que ser valorada como una piedra preciosa, pero la mujer tiene que entender que tiene que ser sabia para eso. Tiene que ser realmente virtuosa. Y la mujer virtuosa, ya lo veremos después más adelante en Proverbios 31, precisamente cuando lleguemos a ese capítulo, es que está llena de Dios. Como si no, en dos palabras. Una mujer virtuosa es una mujer llena de Dios, llena del Espíritu Santo, que sabe cuándo hablar, sabe cuándo callar, sabe ser obediente, sabe someterse a Dios, a sus padres, a la iglesia, y pues en su momento necesario sabrá cómo someterse a su marido y educar a sus hijos. Por eso, quien le encuentra, el hombre que encuentra a tal mujer, es bienaventurado. Por eso no le pidas a Dios, dame esposa, pídele, dame una mujer virtuosa. Y antes que todo, el hombre tiene que tener en cuenta una cosa. Como Dios le quiere dar un regalo tan hermoso a una hija sabia, virtuosa, no se lo va a dar a cualquiera. Se lo va a dar a un hombre virtuoso, lleno del Espíritu Santo, que sepa controlar sus emociones, que sepa controlar y llevar todo, como decir, pues llevarlo todo en orden en su propia vida y para después poder llevarlo todo en orden en su familia. O sea, Dios no va a confiar a una mujer virtuosa cualquiera. Ténganlo en cuenta. Proverbios 18, ahora vamos al versículo 23, que dice así. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. Este versículo describe una triste realidad social. La pobreza a menudo obliga a una persona a suplicar
mientras que la riqueza puede endurecer el corazón, llevando al rico a responder con aspereza e insensibilidad. Mejor es ser pobre, mejor es tener humildad, saber qué pedir, que ser rico y hablar con durezas. Amén. En Santiago 2:6 denuncia esta actitud, dice: pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Bueno, en aquel entonces habían muchas persecuciones. ¿Y quién llevaba a los pobres cristianos a la cárcel? Los ricos. Por eso Santiago dice: ¿vosotros van a afrentar al pobre? ¿No van a tener compasión de los que son igual que ustedes, pobres? Y no es que nosotros tenemos que, como decir, no, pues tener desprecio hacia los ricos. No, no. Dios le dio riqueza a quien, le da riqueza a quien quiere. Pero Dios quiere que nuestro corazón sea pobre en espíritu. Un corazón necesitado delante de Dios. Y si tenemos que hablar con ruegos, lo haremos delante de Dios antes que todo. Y seremos fuertes para hablar claramente la palabra de Dios. Amén. Porque en Espíritu Santo tenemos que ser ricos. Pobres en espíritu, pero ricos del Espíritu Santo. Amén. Bruce Waltke dice, señala que este proverbio no justifica el comportamiento, sino que expone la dinámica del poder caído en un mundo pecaminoso y advierte contra el orgullo que genera la riqueza. En otras palabras, Dios no justifica al rico que habla con aspereza y tampoco justifica al pobre que habla solamente con ruegos, como sintiéndose indigno de la vida. No, cada persona es digna de vivir. Dios le dio dignidad a cada persona, sea anciano, sea joven, sea pobre, sea rico. Por eso Dios quiere que seamos pobres en espíritu, pero que seamos ricos en el Señor para poder ser bondadosos para con todos. Amén. Y mis amados hermanos, vamos ahora al último versículo de esta porción, que es el 24, que dice así: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos, y un amigo hay más unido que un hermano. La amistad verdadera requiere reciprocidad, o sea, solidaridad, cooperación, compañerismo y también esfuerzo. Es mostrarse amigo. Cuando se cultiva, puede producir un vínculo tan fuerte o incluso más fuerte que los lazos familiares, especialmente en tiempos de necesidad. Mis amados hermanos, Jesús mismo para con nosotros se mostró amigo. Y Él llamó a sus discípulos amigos. Él dijo en Juan 13:15, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Que vemos Jesús como un buen amigo, nos dio a conocer la voluntad de su Padre, nos dio a conocer los secretos de su Padre, los secretos del Evangelio, amén, de las buenas nuevas de salvación. Por eso nos llama amigos y nos dice, hagan mi voluntad y seréis mis amigos verdaderamente. Y nos está llamando a que también en Cristo Jesús seamos buenos amigos. Porque dice, hay amigo más unido que un hermano. A veces entre los hermanos de sangre hay discusión, como que no hay entendimiento entre uno con el otro. Más una persona que es su amigo es como su hermano. Porque si se entienden, se cooperan, se animan, se ayudan unos a otros. O sea, es algo mutuo, ¿men? Es como cooperar unos con otros para el bien mutuo. Amén. Y en Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo. Es como un hermano en tiempo de angustia. O sea, Cristo nos está llamando a ser amigos como Él fue para con nosotros un buen amigo. Matthew Henry dice, Cristo es el amigo que en todo tiempo ama y está más unido que un hermano y nos enseña a ser así con los demás.
la amistad humana refleja en su mejor expresión la amistad fiel que Dios ofrece al creyente. Y tiene toda la razón. Entonces, amados hermanos, hoy vimos estas verdades de este capítulo y espero que sea de bendición como lo ha sido para mi vida y que, amados hermanos, seamos sabios, que refrenemos nuestra lengua, que seamos prontos para oír, que seamos pobres en espíritu, pobres de corazón, reconociendo nuestra necesidad, pero que seamos ricos en el Espíritu Santo, generosos, que seamos verdaderamente amigos para este mundo caído, para que ellos también conozcan a nuestro Dios como nosotros lo hemos conocido. Que el Señor les bendiga.